Hemos estado estudiando el movimiento, desarrollando un lenguaje. El día de hoy seguiremos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme para después seguir con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación explicaré algunos ejemplos sencillos. ¡Comenzamos! Wave Particle Records presenta Física para Noobs, curso de Física 1 por el profesor David. Ejemplo: velocidad promedio. La posición de un corredor en función del tiempo se grafica conforme se mueve a lo largo del eje X de un sistema coordenado. Durante un intervalo de tiempo de 3 segundos, la posición del corredor cambia de x1 igual a 50 metros a x2 igual a 30.5 metros, como se muestra en la figura. ¿Cuál fue la velocidad promedio del corredor? En la figura se ilustra la posición del corredor en un plano XY. El observador estará en el origen. En el tiempo t1 igual a 0 segundos, el corredor estará en su posición inicial x1 igual a 50 metros del observador. Después de un intervalo delta t, en el tiempo t2 igual a 3 segundos, estará el corredor en su posición final x2 igual a 30.5 metros del observador. Nos preguntan cuál fue la velocidad promedio del corredor. Primero vamos a calcular el desplazamiento en x o el cambio de la posición en x, con una diferencia entre la posición final menos la posición inicial, es decir, x2 menos x1. Recuerda que el desplazamiento debe ser negativo ya que el corredor va hacia la izquierda. Si el corredor fuera hacia la derecha, el desplazamiento sería positivo. Entonces el desplazamiento en x es igual a la posición final menos la posición inicial, es decir, a 30.5 menos 50. Entonces tenemos que el cambio de la posición en x es igual a menos 19.5 metros. El problema nos dice que el intervalo de tiempo es igual a 3 segundos. Entonces tenemos que la velocidad promedio es el cambio de la posición en x sobre un intervalo de tiempo, es decir, menos 19.5 metros sobre 3 segundos. Resolviendo la aritmética, la velocidad promedio es igual a menos 6.5 metros sobre segundo. Debido a que el desplazamiento es negativo, entonces la velocidad también debe ser negativa, debido a que el movimiento del corredor es hacia la izquierda, a lo largo del eje X. Ahora lo vamos a escribir en el pizarrón. Solución. Datos. x1 igual a 50 metros, x2 es igual a 30.5 metros, delta x es igual a 3 segundos. Ecuaciones. Delta x es igual a x2 menos x1, es decir, el desplazamiento. La velocidad promedio es igual al cambio en x entre el intervalo de tiempo. Sustitución. El cambio en x o el desplazamiento en x es igual a 30.5 metros menos 50 metros. Entonces el cambio en x o el desplazamiento en x es igual a menos 19.5 metros. La velocidad promedio es igual al desplazamiento en x, que es igual a menos 19.5 metros entre el intervalo de tiempo, que son 3 segundos. Resultado: la velocidad promedio es igual a menos 6.5 metros sobre segundo. Ejemplo: distancia recorrida por un ciclista. ¿Qué distancia puede recorrer un ciclista en 2.5 horas a lo largo de un camino recto si su velocidad promedio es de 18 km sobre hora? El razonamiento es el siguiente: como nos dan el intervalo de tiempo que equivale a 2.5 horas y la velocidad promedio de 18 km sobre hora,
Como sabemos que la velocidad promedio es igual al desplazamiento entre un intervalo de tiempo, de esa ecuación vamos a despejar la delta x, es decir, el cambio en la posición, para poder encontrar la distancia que el ciclista recorre en 2.5 horas a lo largo de un camino recto con una velocidad promedio de 18 km/h. Solución. Datos. Nos piden calcular la distancia que recorre el ciclista en un intervalo de 2.5 horas con una velocidad promedio de 18 km/h. Ecuación. Velocidad promedio es igual a el cambio de la posición en x sobre un intervalo de tiempo. Despejamos delta x de esta ecuación, ya que nos piden la distancia que puede recorrer el ciclista en 2.5 horas con una velocidad promedio de 18 km/h. El despeje de delta x lo debes de realizar tú en tu libreta. Despeje. Delta x es igual a la velocidad promedio por un intervalo de tiempo, delta t. A continuación vamos a sustituir en esta ecuación los valores de la velocidad promedio y el intervalo de tiempo, delta t, para encontrar la distancia que recorre el ciclista en 2.5 horas, con una velocidad promedio de 18 km/h. Sustitución. El desplazamiento en x es igual a 18 km/h por 2.5 horas. Resultado. La distancia que puede recorrer el ciclista en 2.5 horas con una velocidad promedio de 18 km/h es igual a 45 kilómetros. Realiza el siguiente ejercicio en tu libreta. Un automóvil viaja a una rapidez constante de 50 km/h durante 100 kilómetros. Luego acelera a 100 km/h y recorre otros 100 kilómetros. ¿Cuál es la rapidez promedio de su viaje de 200 km/h? Inciso A, 67 km/h. Inciso B, 75 km/h. Inciso C, 81 km/h. Inciso D, 50 km/h. Gráfico XT. En matemáticas, en un plano cartesiano, nosotros estudiamos lo que es la recta. Si nosotros queremos conocer el ángulo de esta recta, bastaría con analizar este triángulo rectángulo. Sea P1 y P2 que pertenecen a la recta, P1 tiene coordenadas x1, y1 y P2 tiene coordenadas x2, y2. Tenemos que esta parte del triángulo rectángulo sería el cateto adyacente al ángulo θ, mientras esta parte lo conocemos como el cateto opuesto al ángulo θ. Para calcular el ángulo necesitamos sacar la tangente de θ y después sacarle su inversa. Para conocer la tangente de θ necesitamos calcular la longitud del cateto adyacente y la longitud del cateto opuesto. La longitud del cateto adyacente sería x2 menos x1. La longitud del cateto opuesto sería y2 menos y1. Entonces tenemos que la tangente se define como cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero esta tangente es igual a la pendiente de una recta. Para deducir la ecuación de la recta, a partir de la pendiente simplemente quitamos el subíndice 2 de y y x, para después despejar la letra y. En tu libreta completa los pasos que faltaron del despeje. Tenemos que la pendiente es igual a y menos y subíndice 1 entre x menos x subíndice 1. Para despejar la variable dependiente, la letra y, debemos realizar una multiplicación de x menos x subíndice 1, ya que la está dividiendo, porque si multiplicamos por ese factor, entonces este factor entre este factor se me va a hacer igual a 1. Entonces lo multiplico de este lado y lo multiplico del otro lado. Entonces x menos x subíndice 1 por la pendiente es igual a y menos y subíndice 1. A esta ecuación le vamos a sumar de ambos miembros
un más y subíndice 1 para que con este menos y subíndice 1 se me haga 0. Entonces tenemos que x menos x subíndice 1 multiplicado por la pendiente más y subíndice 1 es igual a y. Para quedar que y es igual a mx por y subíndice 1 menos la pendiente por x subíndice 1. Pero este número es b y es la ordenada al origen. Entonces la ecuación de la recta es y igual a la pendiente por x más la ordenada al origen b. Esta es la variable dependiente y esta sería la variable independiente. Con esta ecuación podemos modelar el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula. En el movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión de una partícula se observa. En el movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión de una partícula donde la rapidez es constante, el observador nota que en el tiempo t0 igual a 0 segundos, la posición inicial es igual a x sub 0, mientras que en el tiempo t la posición final sería x. En los experimentos se puede llegar a la conclusión que la ecuación de la posición de una partícula se puede modelar con la siguiente ecuación, donde x es la posición igual a la rapidez en x por el tiempo más la posición inicial, que es la x sub 0. Pero si comparas esta ecuación con esta ecuación, son muy parecidas. Entonces esta ecuación tiene la estructura de la ecuación de la recta. La y y la x que nos representa la posición serían la variable dependiente. La rapidez en x juega el papel de la pendiente. El tiempo juega el papel de la x, que es la variable independiente. Y la posición inicial x sub 0 es la ordenada al origen b. Ya que la ecuación del movimiento que nos da la posición en el tiempo t es idéntica a la ecuación de la recta, nosotros podemos utilizar el plano cartesiano y la recta para modelar el movimiento rectilíneo uniformemente. En el gráfico xt, el eje de las abscisas representa nuestro eje temporal. El tiempo será nuestra variable independiente y será medido en segundos. El eje de las ordenadas representa el eje espacial. La posición de la partícula es nuestra variable dependiente. La recta va a representar el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula a través del tiempo. Por ejemplo, el observador en el tiempo t1 nota que la partícula está en la posición x1, mientras que en el tiempo t la partícula se va a encontrar en la posición x. Si calculamos la razón del cateto opuesto entre el cateto adyacente, tenemos que x menos x1 entre t1. En matemáticas esta razón representa la tangente de teta de un triángulo rectángulo o la pendiente de una recta. En física esta razón es la velocidad promedio, ya que esto sería el desplazamiento o el cambio de la posición en x y esto sería el intervalo de tiempo en el que se desplazó nuestra partícula. Ejemplo, dada x como función de t. Nos piden realizar el gráfico xt a partir de la siguiente ecuación. X igual a 1 medio por t menos 3. X es la posición de la partícula en función del tiempo. El 1 medio es la rapidez que lleva la partícula en metros sobre segundo. T es la variable independiente que representa cualquier instante de tiempo t en segundos. Menos 3 es la posición inicial en metros. Para realizar el gráfico xt se hace lo mismo que en matemáticas para graficar la ecuación de una recta. Entonces debemos darle valores a mi variable independiente para obtener los valores de la variable dependiente. El observador mide la posición de la partícula en los instantes de tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces los valores de t vamos a sustituirlos en mi ecuación para obtener los valores de x.
Cuando mi t vale 0, entonces tenemos que 1/2 por 0 es igual a 0 menos 3. X es igual a menos 3 metros. Entonces cuando t es igual a 0, mi x debe valer menos 3. Si t vale igual a 2, tenemos que 2 por 1/2 es igual a 1. 1 menos 3 es igual a menos 2. Entonces cuando vale 2 mi t, mi x debe valer menos 2 metros. Si t es igual a 4 segundos, entonces tenemos que 1/2 por 4 es igual a 1. Y 1 menos 3 es igual a menos 1. Entonces mi x a los 4 segundos debe valer menos 1 metro. 4 menos 1 metro. Una vez que acabamos de tabular, vamos a graficar esta recta en un eje coordenado. Encontramos los puntos que tabulamos anteriormente: el 0, menos 3, el 2, menos 2, el 4, menos 1 y el 6,0, y así sucesivamente. Con ayuda de una regla debes trazar la recta que atraviesa los puntos. Hemos terminado el gráfico XT. En tu cuaderno realiza el gráfico XT de la siguiente ecuación de movimiento. Por ahora sería todo. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Saludos!